Bienvenidos al tercer segmento de la semana 8 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a trabajar por medio de límites una definición que es la función derivada. Ya estamos como llegando a la última recta de nuestro módulo, en donde comenzamos a abordar derivadas y sus aplicaciones. Entonces ya con este segmento comenzamos a empaparnos de lo que es el término la derivada. Ok, y entonces pues primero vamos a dar una introducción geométrica de qué es eso de la derivada. Y para dar una introducción geométrica de qué es eso de la derivada, entonces nos vamos a preguntar, o el problema que vamos a abordar es, ¿cuál es la recta tangente a una función en un punto dado? En un punto dado. La forma geométrica de hablar de derivadas es abordar este problema. Ustedes ven en la figura de la derecha que ahí está. O sea, la función es f, el punto dado es a, bueno, el punto dado es p. P lo podemos escribir, p es a, f de a, pues porque p tiene coordenadas en x es a, en y es f de a. Y pues en azul está la recta tangente, está dibujada. ¿Qué entendemos por recta tangente? Entonces, básicamente es que aquí, en la vecindad de P, en valores muy cercanos, cerquita en los puntos muy cercanos a P, o en los puntos muy cercanos a A, aquí en la vecindad, entonces, si ustedes hicieran un zoom, ustedes vieran la gráfica de F, y por acá en P, la recta tangente solo toca a P. Eso es más o menos pues una definición de qué es la recta tangente. La recta tangente es una recta que solo toca al punto que nos están pidiendo en valores muy cercanos. ¿Por qué en valores muy cercanos? Voy a borrar lo que voy a hacer acá, pero supongan que la gráfica es así. Y entonces uno mira la recta tangente por acá, la recta tangente está tocando solo a este punto, en los valores cercanos, pero si ustedes alargan esa recta, pues acá la toca otra vez. Y si esto volviera a subir y se alarga la recta, pues por acá la toca otra vez. Sin embargo, sigue siendo tangente porque en los valores cercanos solo la tocó una vez. Que después la vuelva a tocar o no, no importa. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ya sabemos qué es eso de la recta tangente. Ahora, ¿cómo identificamos esa recta tangente? O sea, ¿cómo hago yo para, conociendo una función, supongamos que conocemos la función x al cuadrado, conociendo esta función, y me dan un punto, entonces el punto 1, 1, x al cuadrado y el punto 1, 1. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la recta tangente a la función x al cuadrado en el punto 1, 1? Y entonces, pues, lo primero que tenemos que hacer es, para responder esa pregunta, es que tenemos que dar la ecuación de la recta. O sea, tenemos que, para responder esa pregunta, decir, ah, mire, la recta tangente es de la forma y igual a bla, bla, bla. Ecuación de una recta. Recordemos que la ecuación de una recta es mx más b. Recordemos que m en la ecuación de una recta, perdón, es la pendiente y que b es el corte. Y entonces, si queremos hablar de la ecuación de la recta, nos tenemos que enfrentar al problema de encontrar la pendiente y el corte para encontrar la ecuación de una recta. Entonces, pues básicamente, si conocemos la pendiente de esa recta tangente, podemos encontrar la ecuación. También obviamente necesitamos conocer el punto. Con la pendiente y el punto, entonces podemos encontrar la ecuación. En las lecturas ustedes podrán abordar un poco más detenido, porque acá pues la idea es hacer algunos ejercicios al respecto, el cómo se halla esa recta tangente.
pero pues acá está la gráfica y acá les voy a decir rápidamente cómo se hace. Entonces tenemos la función, tenemos el punto por el que queremos hallar la recta tangente y entonces pues lo que vamos a hacer es hallar, encontremos otro punto, en este caso lo llamamos Q. Esta distancia, desde acá hasta el punto Q, la vamos a llamar H. Es una distancia positiva. Todas las distancias son positivas. Si a este lo llamamos X, pues acá está el f de X y f de A. Si esto es H y este es f de A, este lo podemos hablar o llamar f de A más H. ¿Por qué? Porque miren, si esta parte es A y la parte de arriba es H, pues básicamente, miren que todo sería A más H. Listo. Supongamos que queremos hallar la pendiente de esta recta secante. La pendiente de esa recta secante, recordemos que la definición general de pendiente es, hay que hacer un cambio en Y sobre un cambio en X. Y entonces tenemos que mirar, bueno, la pendiente de esa recta secante va a ser igual a el cambio en Y, f de A más H menos f de A. Hagan de cuenta que acá hay un triangulito. Miren, acá hay un triangulito. Por acá se está haciendo un triángulo. Con la pendiente que queremos. Bueno, con la recta que queremos. Entonces tenemos que, en ese triángulo, saber qué es delta y qué es delta X. Delta Y es f de A más H, que es el mayor, menos f de A, que es el menor. Y delta X, pues delta X es este pedazo. Miren, delta X es este pedazo. Pero ya sabemos que ese pedazo, si ustedes miran más abajo, ese pedazo es H. H es delta X. Entonces queda sobre H. Esa es la pendiente de la recta secante. Ahora, ¿qué pasó en S1? Miren que el punto Q se comenzó a correr. Y ahora miren dónde quedó el punto Q. Cuando el punto Q se comenzó a correr, en este caso se está acercando al punto P. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues acá queda otro triangulito. Acá queda otro triangulito. Y si uno quiere hallar esa pendiente, pues hace lo mismo, delta Y sobre delta X, solo que H se hizo más pequeño. Miren el H en este momento. Voy a borrarlo. Miren el H en este momento. Ahora, cuando Q se corrió, ¿qué pasó con el H? El H, en este caso, bueno, sí, también borremos lo amarillo. Segundo borro esta parte. Listo. Cuando Q se corrió, que se hizo más pequeño, entonces miren ahora el H mide solo esta parte. Esto es H. Se hizo más pequeño. Si Q se vuelve a correr, se vuelve a acercar un poquito más a P, entonces H se vuelve a correr. H es la distancia en el eje X que separa P y Q. Entonces, a medida que Q se está corriendo y se está acercando más a P, pues H se está haciendo más pequeño. O sea, H primero valía todo esto, después H se hizo un poquito más pequeño, después H se hizo más pequeño, después se va haciendo más pequeño y después se va haciendo más pequeño. Y a medida que Q se está acercando a P, cada vez se está acercando más y más y más. Entonces miren lo que pasa. Las pendientes o estas rectas se están acercando más a la tangente. ¿Por qué? Porque los puntos entre más pegados estén, pues más se va a parecer esa recta a la recta tangente. Y H se está acercando a 0. O sea, si S se acerca a la tangente, si la recta secante se acerca a la tangente, es porque Q se está acercando a P. Q se está pegando a P. Y cuando Q se está pegando a P, H se está haciendo 0. Por lo tanto, la conclusión de acá es que la pendiente de la recta tangente es de la forma límite cuando H tiende a 0 de f de A más H menos f de A
sobre h. Esta es la definición de la recta tangente. Y esta es la definición de la derivada de una función en un punto. Esa es la definición. Apliquémosla. Entonces vamos a determinar la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a raíz de x que pasa por el punto 4, 2. Ubiquemos el punto 4, 2. Muy sencillo. Acá queda el punto 4, 2. Imagínense la recta tangente. Ahorita la voy a dibujar, pero por ahora imagínensela. Una recta que en valores muy cercanos a 4, 2 solo toque al punto 4, 2. Eso es una recta tangente. Una recta tangente a la función raíz de x. Esta función es raíz de x. Listo. Por definición, entonces sabemos que es. Necesitamos la ecuación de la recta tangente, pero dijimos que para encontrar la ecuación de la recta tangente, lo primero que tenemos que encontrar es la pendiente. Antes de la ecuación, pues para encontrar la ecuación de la recta tangente necesitamos la pendiente. Entonces esa pendiente es la pendiente de la recta tangente, pues podemos denotarla como mt, que también se denota como la derivada de la función en el punto 2. Lo que vamos a hacer es la derivada de la función en el punto o en x igual a 4. En el punto 4, 2 es que x es 4. Bueno, denme un segundo, borro esto y lo ponemos más bonito. Otra vez. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto 4. Ahora, por la definición anterior, esto quedó límite cuando la definición es cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0 de f de, en este caso el punto es 4, 2, pues entonces quedaría 4 más h menos f de 4 sobre h. Si reemplazamos esto con la función raíz de x, quedaría límite cuando h tiende a 0 de raíz de 4 más h. Raíz f de 4 es raíz de 4 y raíz de 4 es 2. Entonces quedaría menos 2 sobre h. Si intentamos hacer sustitución directa va a dar 0 sobre 0. Muy sencillo. Reemplacen la h ahí y se dan cuenta que da 0 sobre 0. Entonces no nos sirve hacer sustitución directa. Como no nos sirve hacer sustitución directa, entonces lo que vamos a hacer es un truquito que aprendimos en los límites para quitar esa indeterminación, que es multiplicar por la misma raíz, pero con el signo de la mitad al contrario. En este caso era menos, entonces ahora el signo va a ser más. La misma raíz, el mismo número 2, pero estaban restando y en este caso están sumando. Eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Arriba queda el primero al cuadrado, porque es diferencia de cuadrados, menos el segundo al cuadrado, y abajo queda esa multiplicación. H factor de 4 más raíz de 4 más h más 2. Listo. Acá ya podemos ver que el límite, bueno, acá podemos ver que el límite, cuando h tiende a 0, de arriba dio h, y abajo da h, 4 más h en raíz, más 2, se cancelan estos dos, y entonces este límite da, límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre raíz de 4 más h, más 2, y esto da 1/4. Bueno, qué pena ahí que se ve sobre lo azul. Resumamos, todo lo que hicimos fue para decir, miren, la pendiente en el punto 4, 2, o sea, cuando x es igual a 4, es 1/4. La pendiente de la recta tangente es 1/4. Y tenemos que el punto es 4, 2. Eso nos lo dieron desde el comienzo. Lean el enunciado y ahí dice, ahí está el 4, 2. Entonces nosotros tenemos con la pendiente y el punto,
¿Podemos encontrar la ecuación de la recta? Claro, y menos 2 es igual a un cuarto de x menos 4. O sea que y menos 2 es igual a un cuarto de x menos 1. Entonces y es igual a un cuarto de x más 1. El 2 pasa a sumar y queda más 1. Aquí nos queda la ecuación de la recta tangente a la función raíz de x en el punto 4, 2. Gráficamente, no me va a quedar tan bien, pero gráficamente básicamente nos está diciendo que es una ecuación más fácil que ustedes se la imaginen, que es una recta, perdón, que solo toca al punto 4, 2, que solo lo roza, así como lo está viendo acá, como lo están viendo aquí. Esta es la definición de derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente a una función por un punto. Listo. Ahora, vamos a hablar de la función derivada. O sea que vamos a encontrar la fórmula para cualquier valor. Entonces, bueno, pues ya tenemos una fórmula, ¿no? O sea, nosotros sabemos que f' de x para cualquier valor pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de, en vez de a pongo x, entonces quedaría f de x menos h, perdón, más h, menos f de x sobre h. Miren la función es x al cubo menos x, entonces comencemos a reemplazar. Quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de x más h sería x más h al cubo menos x más h menos f de x es x al cubo menos x sobre h. Esto va a dar un poquito largo porque es un cubo, o sea, es x más h al cubo. Entonces eso va a dar un poquito largo, creo que va a estar así largo. Entonces esto es el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, menos x menos h, menos x al cubo más x. Ahí estamos simplificando todo lo que se podía simplificar. Perdón, operándolo, no estamos simplificando todavía, estamos operando pues lo que se podía operar con los signos y todo eso, y con el cubo. Entonces ahora miren, cambiamos de color. Aquí tengo un x al cubo, y acá tengo un x al cubo, se cancelaron. Acá tengo un menos x, y acá tengo un más x, se cancelaron. Y si ustedes se dan cuenta, todos los que quedan tienen h. Entonces podemos sacar h factor común de, podemos factorizar ahí. Quedaría h factor común de 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrado menos 1 sobre h. Como h tiende a 0, h no es 0. Si h no es 0, estos dos se pueden cancelar. Y me queda, voy a ponerlo en rojo, que la derivada, la función derivada es el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrado menos 1. Cuando h tiende a 0, entonces pues 3x por h tiende a 0 y h cuadrado tiende a 0. Entonces la función derivada para cualquier valor sería 3x al cuadrado menos 1. Esta es la función derivada. Esta es la función, básicamente lo que me está diciendo es esta función me da cualquier pendiente. Dígame el punto y yo le digo qué pendiente es. Básicamente esa es la función derivada. Ok, entonces este tema en los otros segmentos de la unidad 9 lo vamos a seguir abordando. Lo vamos a seguir abordando por medio de límites y vamos a seguir enfatizando en la definición. Ahorita aquí cogimos unas cositas, mire, la derivada es la pendiente de la recta tangente, ahí está la definición, así se trabaja la definición. Pero esto igual pues vamos a seguirlo abordando poquito a poquito en los siguientes segmentos. Entonces eso es todo en este segmento, muchísimas gracias.